pudiéramos recordar que estuvimos hablando de la importancia de tener una buena actitud delante de Dios. Realmente cuando uno quiere de manera sana recibir incluso respuestas a oraciones o milagros. No venir a Dios con ideas preconcebidas de que Dios tiene que hacer lo que yo necesito, porque Dios es libre de hacer o no hacer lo que quiera, ¿verdad? Ni tampoco venir con demandas y exigencias a Dios como si Dios fuera nuestro sirviente, y a veces perdemos la perspectiva real de que Dios es creador, de que Dios está arriba, de que Dios está en el trono. Y si realmente somos sus hijos y somos consistentes con nuestra fe y lo que dice su palabra, pues entonces tenemos que reconocer que los siervos somos nosotros. Los adoptados, los hijos, somos nosotros. Él es el Padre. Él merece todo respeto. Él merece toda bendición y toda obediencia por parte nuestra. Y este hombre vino y con una actitud linda se presentó delante de Jesús con su necesidad. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio, le respondió, le bendijo con el milagro que quería recibir. Era un hombre leproso, era un hombre sin esperanza e incluso era un hombre apartado de la comunidad. ¿Por qué? Porque su enfermedad contagiosa podía enfermar a otras personas, así que tenían que vivir aislados. Perdían toda conexión y cercanía con su familia. Tenían que saludarlos desde lejos. Este hombre quería un cambio de vida y Jesús se lo podía dar. Vino a Jesús, lo reconoció como Señor, lo reconoció como aquel que podía bendecirlo. Con una actitud humilde y con fe se acercó a Jesús y recibió su milagro. Fue sanado. Y a veces pensamos que cuando nosotros venimos ante Dios y le pedimos en oración por algo o recibimos una bendición de Dios de cualquier magnitud, sea algo sobrenatural o sea algo cotidiano, porque Dios se mueve en todas las áreas, ahí se acaba la situación. Y eso es lo que nuestra mente cree muchas veces. Ya recibí mi bendición, ya se acabó mi relación, ya se acabó mi compromiso. Yo tenía que pedir y pedí. Dios me dio, ya se acabó el trato. Y no siempre es así. Nos encontramos con una mujer que había adulterado, que gracias a la intervención de Jesús, pues fue libre. Y Jesús le dice, vete y no peques más. Nos encontramos a otro hombre que fue sanado por Jesús y le dijo también Jesús, vete y no sigas pecando, no sea que lo que venga sobre ti sea peor de lo que te sané. Y a veces tenemos que reconocer que hay bendiciones y que hay en nuestra relación con Dios momentos en los que Dios hace algo a nuestro favor, nos bendice de alguna manera y la situación no termina con la bendición, sino que hay instrucciones acompañando a esa bendición que deben ser también atendidas. Como cuando uno va al médico y uno recibe una operación y uno recibe un tratamiento. Y uno dice, no, si ya me operaron la rodilla o ya me operaron de lo que me hayan operado, pues ya mi problema se resolvió. Y mucha gente ignora que hay una serie de medicamentos que tomar, que hay consultas que regresar al médico, que hay fisioterapia que hacer. Y muchas veces la gente dice, no, si ya me operé, ya todo se acabó ahí. Normalmente no hacemos eso, pero hay gente cabezona que dice, no, pues ya se acabó, y no van a la fisioterapia, no se toman el medicamento, no hacen los ejercicios. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen recaídas y que tienen entonces problemas que por lo general van contra su propia vida, incluso su salud o la armonía en el hogar y en la familia, porque muchas veces se afecta todo. Algo parecido pasa en esta historia. Jesús bendice a este hombre, lo sana de su lepra, pero antes de que se vaya, Jesús le da una serie de instrucciones y que lo deja a voluntad del hombre que lo haga. Pero miren lo que Jesús le dice allí en estas instrucciones en Lucas capítulo 5 versículo 14. Por alguna razón Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, que no le dijera a nadie que él lo había sanado. Era un hombre leproso, todo el mundo sabía que tenía lepra, ahora se lo encuentran en la calle. Y es difícil, después que tú has recibido una bendición de esa magnitud, quedarte callado. Porque por una parte no puedes mentir porque Dios nos dice que no seamos mentirosos. Pero por otra parte Jesús le dice a este hombre, mira, no se lo digas a nadie. Y dice, más bien, le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y da por tu purificación la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Estas son las instrucciones sencillas por parte de Jesús. La primera es, mira, no se lo digas a nadie. Jesús quería priorizar su misión. Jesús encuentra a este hombre con una necesidad y atiende su necesidad. Pero Jesús tiene sus planes.
Jesús tenía intenciones de ir a la ciudad, de hacer una serie de cosas. Y Jesús quería priorizar su misión, no necesariamente tener una promoción para que el único interés por el cual él pudiera tener interacción con las personas fuera porque la gente quería ser sanada. Había gente que necesitaba ser enseñadas, instruidas en la fe. Había muy probablemente gente endemoniada que necesitaba ser liberada de sus demonios. Y Jesús quería hacer una serie de cosas. Y por esa razón Jesús no quería publicidad. Y le dice a este hombre, mira, mantén tu boquita cerrada, dale gracias a Dios, pero no le digas a nadie que yo fui quien te sanó. A otras personas Jesús le dice, ve y compártelo. Y dile a todo el mundo que Dios te ha sanado y cosas por el estilo. A este y a otros más, a algunos casos aislados, Jesús les dice, mira, no se lo digas a nadie. Interesante que ninguno se cayó. Al final todo el mundo terminó hablando porque es difícil después que uno ha recibido una bendición de esa magnitud quedarse callado. A veces no nos quedamos callados ni con las bendiciones que reciben otros. Que no nos toca a nosotros hablarlo y aún así lo hablamos. Señor nos ayude con esa lengua, ¿verdad? Dice Santiago que quien puede controlar su lengua es perfecto. Entonces Dios nos ayude. Pero Jesús le dijo esto. Esta fue una de las instrucciones. La otra fue, muéstrate al sacerdote. Ese era el estilo, esa era la ley, esa era la forma en que tenían en aquel tiempo. Y por otra parte, le dice, ve y da tu ofrenda al Señor, de acuerdo a lo que enseña la ley de Moisés también. Y hablabas aquí del valor de la adoración y la gratitud. ¿Por qué? Porque nuestra ofrenda a Dios no es solamente el dinero que nosotros damos. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, ya estamos ofrendando al Señor adoración. A veces pensamos, ay, no traigo dinero, no traigo nada que ofrendar. Usted ya está ofrendando desde que entra por esa. Es más que desde que usted decide salir de su casa, probablemente desde que empieza a prepararse la noche anterior y decide, esta es la ropa con la que voy a ir mañana, o esto es lo que voy a cocinar para llevar mañana, y ya usted está pensando en lo que va a hacer para servir a Dios y para adorarle y para ir a su casa. Ya usted está ofrendando al Señor. Le está ofrendando su alma, su adoración, su tiempo, su disposición. Nuestra ofrenda no es solamente el dinero. Nuestra ofrenda está como una expresión, como un elemento de nuestra adoración. Y Jesús le dice, por una parte, no se lo digas a nadie. No quiero que haya ese tumulto. Yo tengo mis propios planes. Por otra parte le dice, haz las cosas como debes hacerlas, porque Jesús trae orden a nuestra vida. Y nunca Jesús vino para poner a las personas en contra de lo que Dios había establecido para los judíos. Así que vaya y muéstrese al sacerdote. No vaya directo a su familia, no vaya directo a darle beso y abrazo a su esposa y a sus hijos. Vaya y preséntese al sacerdote. Tenga su carta de que hay evidencias de que ya Dios le ha limpiado. Y por otra parte, haga su ofrenda. Adore a Dios. Dele gracias al Señor. Porque Jesús siempre apuntó para que toda la gloria y la alabanza la recibiera aquel que lo había enviado, el Padre. Y damos gracias a Dios porque ese es el líder de nuestra fe. Jesús nos bendice y con esas bendiciones muchas veces trae instrucciones que a veces pensamos que no son importantes. A veces pensamos que las podemos pasar por alto. A veces pensamos que, si en un final nosotros también tenemos cabeza para pensar y podemos tener mejores ideas que Dios. Hay gente que piensa así y decide ignorar algunos pasajes de las Escrituras y decide tomar algunas de las palabras de Jesús y otras desecharlas. Y así uno se hace su propio evangelio y uno se hace su propia religión. Y como dicen por ahí, yo creo en Dios a mi manera. ¿Por qué? Porque sí, cuando tenemos que nos duele el dedo, pues allá vamos a Dios a pedirle que nos bendiga, que nos ayude, que nos sostenga, que nos sane, que nos provea, que abra puertas. Y cuando Dios bendice, Dios dice, ok, aquí se acabó ya mi relación, aquí se acabó mi obediencia, aquí se acabó mi compromiso, voy a hacer lo que yo quiera. No sabemos si este hombre cumplió con las otras dos instrucciones que le dio Jesús. Quizás lo hizo. Lo que sí sabemos es que no cumplió con la primera. Él decidió escoger de todo lo que dijo Jesús, qué es lo que iba a obedecer y qué es lo que no. Y no es que obedecer sea necesariamente fácil, es que obedecer se hace necesario para que el reino de Dios avance como Dios lo planifica, como Dios quiere. El reino de Dios va a avanzar. Jesús va a cumplir su misión. La gente se iba a salvar. Había gente que se iban a sanar. El testimonio de Dios se iba a dar.
Pero hubiese sido mucho mejor si Jesús se hubiera encontrado con gente obediente, con gente sana, con gente santa, ¿verdad? Que no hubiese cometido errores. Y este es uno de los errores de los cuales la palabra nos habla, porque hay consecuencias de ignorar sus instrucciones. Y Lucas lo presenta así en los versículos 15 y 16. Sin embargo, su fama se extendía. ¿La fama de quién? De Jesús. Su fama se extendía más y más y se juntaban a él muchas multitudes para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Pero él se apartaba a los lugares desiertos. Y da a entender como que Jesús, como que ya estaba cansado de sanar a tanta gente y ya lo que quería era alejarse de ellos, irse para lugares donde no había nadie, para tener su propio espacio, para orar con Dios. ¿Y por qué su fama se extendía? Bueno, Marcos también cubre esta historia, este evento de Jesús. Y miren cómo Marcos termina desde otra perspectiva y nos dice por qué la fama del Señor se extendía. En Marcos 1:45 dice la palabra, pero cuando salió, ¿quién? El leproso que había sido sanado. Dice, cuando salió, él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho. ¿Qué cosa? Que Jesús le había sanado. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados. Y venían a él de todas partes. ¿Por qué había tanta gente? ¿Por qué ya Jesús no podía entrar a las ciudades? Porque ya cuando se enteraban que venía a la distancia, ya la gente se aglomeraba. Ya Jesús había perdido en estos momentos su libertad, había perdido la posibilidad de hacer las cosas como Él las había planificado. Y qué triste que a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra lengua tan suelta, a causa de nosotros pensar que tenemos mejores ideas que Dios, a causa de nosotros escoger qué es lo que vamos a creer y qué es lo que no vamos a obedecer de lo que Dios nos ha enseñado, qué triste que tú y yo nos convirtamos en un obstáculo, en una interrupción a lo que Dios quiere hacer. Mis amados, nos encontramos aquí con esta historia y Marcos la aclara como para decirle a Lucas, saca a la luz lo que realmente pasó. Lo que realmente pasó es que este leproso se puso a proclamar. No es que se lo dijo al sacerdote, no es que se lo dijo a la familia cercana, así que Jesús. No, él se puso a proclamar. Miren, yo era el que estaba leproso y ahora soy sano y me sanó Jesús. Allá afuera está, ese hombre tiene poder. Y por muchas cosas lindas que haya dicho de Jesús, por mucho que haya proclamado su poder, estaba sencillamente haciéndolo en desobediencia a las instrucciones que Jesús le había dado. Y al final, pues este elemento triste. Y ya yo estaba listo para terminar el mensaje así. ¿Por qué? Porque es verdad. Cuando nos convertimos a causa de nuestra desobediencia, de nuestra arrogancia, de pensarnos más de lo que somos, y nos convertimos en un estorbo a los planes que Dios tiene, nos ponemos a murmurar o nos ponemos a hacer cualquier forma de pecado y somos de mal testimonio a alguien que el Señor ya tenía ahí a punto de que viniera a sus caminos y ahora hay que seguir cultivando esa fe para que esa persona no se aparte. ¿O a cuántas personas se habrán apartado de las malas decisiones que han tomado muchos cristianos? Nada de eso Dios quiere que forme parte de lo que se necesita hacer. Dios quiere que tú y yo, más bien, cuando escuchemos que Dios tiene una palabra, una instrucción, un mensaje, que le prestemos atención y mire, respiremos profundo. Y si es fácil, pues lo hacemos. Y si es difícil, pues le pedimos a Él fuerzas y le pedimos sabiduría para hacerlo, porque nos conviene obedecer lo que Jesús enseña. Hubo un impacto negativo en el ministerio de Jesús a causa de la desobediencia de este leproso y Él tuvo que cambiar los planes. Jesús muy probablemente tenía planes de entrar a esa ciudad, por supuesto. Jesús tenía planes de hacer otras cosas que ahora quizás no pudo hacer, o tuvo que hacerlo en otras maneras, porque al final Jesús terminó su misión. Jesús hizo lo que necesitaba ser hecho. Pero lo que tenemos tú y yo que entender es que cuando Jesús nos da instrucciones en su palabra de cosas que son buenas o cosas que son malas, el hacerlas o el no hacerlas porque son malas, eso nos conviene, porque aunque sea difícil, aunque sea incómodo, van a beneficiar no solamente nuestra vida personal, van a beneficiar su reino.
si priorizamos nuestra manera de hacer las cosas por encima de Dios, seremos un obstáculo a sus planes. Mejor que las cosas salgan como Dios las planificó, como Dios las enseña, como Dios nos dice que debemos hacerlas. Porque cuando desobedecemos a Dios, muchas veces vienen consecuencias y se convierte en una cadena. Y Dios me sanó de esto, pero ahora a causa de mi desobediencia, ahora caí en otro problema, ahora estoy en otra situación. También de un hoyo salí, caí en otro. Porque muchas veces pasa así. Y desobedezco a Dios en esto porque pensé que, bueno, es que yo quería hacerlo, es que me gustaba, o es que yo pensaba que era importante, o yo pensaba que era mejor que lo que decía la Escritura. Y terminamos entonces haciendo lo que no debemos, y las consecuencias son por lo general muy tristes. Y a veces las consecuencias son de por vida. Que tenga oídos para oír, oiga. Pero es la realidad. Y nada, que Dios nos perdona de haberle desobedecido. Y que si en nuestro corazón está el arrepentimiento y el reconocer que le fallemos, Dios nos va a perdonar. No es que vamos a perder la salvación, es que vamos a estar estorbando sus planes. Es que al final vamos a sufrir y vamos a experimentar mayor dolor a causa de nuestra cabeza dura. Y el Señor nos quiere evitar todo eso. El Señor quiere que tú y yo entendamos esta realidad. Y yo estaba listo para que ahí se acabara todo el mensaje. Bueno, este leproso vino muy lindo cuando necesitaba ayuda de Jesús, muy humilde, muy obediente y todo. Recibió la bendición, hizo lo que Jesús le dijo que no hiciera, y ahora Jesús se le troncó todo lo que quería hacer. Y ya, yo estaba pensando en que el mensaje se iba a acabar ahí, y era animarnos a nosotros a la obediencia. Pero el Señor no había terminado de trabajar conmigo. Y entonces el Señor me habló de cómo su relación con nosotros va más allá. Es una relación de restauración. Es una relación de vida. Es una relación que Dios al final va a hacer todo lo que quiere hacer para bendecirnos. Es que Dios no ignora nuestro dolor, nuestra necesidad, ni tampoco nos abandona. Y eso es lindo saberlo. Eso es importante entenderlo. Jesús se distanció. Sí, Jesús dice la palabra que ya no pudo entrar a la ciudad. Que Jesús incluso se tenía que ir a lugares apartados y desérticos para poder incluso tener privacidad para hablar con Dios. Pero no se trata nunca de abandonar su misión, porque aún en lugares apartados, Jesús seguía estando accesible. Porque cuando usted va a la palabra de Dios, Lucas dice, su fama se difundía y ahí estaba Jesús sanando. Y Marcos dice, sí, el bocón aquel abrió la boca y hizo lo que Jesús le dijo que no hiciera. Pero Jesús estaba allí, en los lugares apartados, sanando. Y dice, venían a él de todas partes para ser sanados. Y sí, él no podía ya entrar a las ciudades porque ya todo el mundo lo conocía. Y todo el mundo quería ser sanado. Y Jesús tenía que mantenerse por la periferia de las ciudades. Pero aún allí Jesús recibía a la gente, aún allí Jesús sanaba, aún allí Jesús restauraba. Y Dios me daba consuelo. Y Dios me daba a mí ánimo. Y me decía, aún cuando ustedes fallan, yo no los abandono. Jesús vino para salvar y terminó su misión cuando dijo en la cruz, consumado es, y murió. Y al tercer día se levantó de entre los muertos. Jesús vino a salvar y salvó. Jesús vino a sanar y sanó. Jesús vino a liberar y liberó. Jesús vino a enseñar y enseñó. Al final Jesús hizo todo lo que iba a hacer y lo hizo a pesar de nuestras indiferencias, a pesar de nuestras desobediencias, a pesar de nuestras interrupciones en sus planes. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él sigue siendo grande. Aunque tú y yo no le obedezcamos, Jesús sabe cómo moverse. Jesús sabe cómo resolver el asunto. Jesús sabe cómo ese plan B que Él ya tenía listo, lo va a poner en práctica. Jesús va a terminar haciendo lo que siempre quiso hacer. Porque Él es Dios y es Dios con nosotros. Dice este pensamiento, a pesar de nuestro egoísmo e impaciencia, Dios permanece cerca. Y me encanta, como les decía, me encanta esta promesa de Isaías que dice, no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré.
te sostendré con la diestra de mi justicia. Y es una de esas palabras que te dice, yo no te abandono, yo voy a estar contigo. Pero Dios también me dijo en el Antiguo Testamento, ese mismo Isaías también profetizó y le dijo que a causa de la desobediencia y los cabeciduros que eran, muchas veces el Señor se iba a apartar de ellos. Dice, ay Señor, pero entonces vamos, la cuestión es que tú estás cerca cuando te somos obedientes y te alejas cuando te desobedecemos. Y en alguna medida el Señor me decía, no, mira lo que Jesús dijo allí en Mateo 28:20. Estamos viviendo en un nuevo pacto. Ya tú y yo no somos pueblo de Dios. Ahora, como lo eran en los tiempos de Isaías, ahora somos hijos de Dios. Tú y yo hemos sido adoptados. Ya Dios es nuestro Padre amado. Y Jesús dice, yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, dice el Señor. Su compañía está garantizada. ¿Qué es mejor obedecerle? Espero que usted se haya llevado clara esa idea. ¿Qué es mejor hacer lo que Él nos sugiere, aun cuando no nos guste la idea o pensemos que tenemos mejores ideas que Él? Nos conviene obedecerle, por supuesto, pero siempre sabiendo algo. Aun cuando le desobedezco, voy a recibir consecuencias, voy a tener consecuencias de mis acciones, porque Dios muchas veces nos permite lidiar con esas consecuencias, pero Él nunca nos va a abandonar. Pudimos habernos evitado ese dolor extra, pero en medio de ese dolor, el Señor va a estar con nosotros. Tú y yo tenemos a un Dios con nosotros que es nuestro Padre. ¿Puede darle gracias a Dios? Puede darle un aplauso al Señor y decirle, gracias Dios, porque tú eres mi Padre amado, porque tú eres bueno, aleluya, porque tú eres grande y misericordioso. Gracias Señor, porque en medio de mi imperfección, en medio de mi egoísmo, en medio de mi desobediencia, tú te levantas como un Dios misericordioso, como un Jesús que todavía sigue sanando, enseñando, liberando y salvando. Gracias Señor por todas tus bendiciones. Y la iglesia dice, amén y amén. Bendito sea su nombre, aleluya.